Buenas noches, muchas gracias por acompañarme a esta nueva entrega de Columna México. En esta ocasión hablaremos de uno de los temas que más preocupan no solamente a la sociedad mexicana, sino también ya a actores internacionales respecto a la pobreza que afecta a millones de mexicanos y que desafortunadamente, a pesar de muchos programas gubernamentales para combatirla, han pasado las décadas y México no ha dado grandes pasos para mejorar este índice. Hace no muchos días el Banco Mundial instó a México a redoblar sus esfuerzos para que en el 2015 se puedan lograr resultados significativos al respecto. Debemos de recordar que México, pues en los últimos 2 años ha sumado a más de 2 millones de habitantes a las listas de la pobreza, de los cuales estamos hablando de unos casi 100,000 más que han caído en la pobreza extrema. Esto alarma mucho porque las políticas del gobierno federal no han podido más que sacar del grado de pobreza a solo 400,000 personas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que 2 de cada 10 mexicanos viven en situación de, podríamos decir, seguridad, en donde no tiene problemas de carencia alguna. Sin embargo, 6 de cada 10 mexicanos viven algún tipo de pobreza. Estamos hablando de pobreza ya sea patrimonial, en fin, pobreza económica o de alguna otra manera. Son varios indicadores que se suman para denominar lo que es la pobreza. De esos 6, bueno, estamos hablando que los otros 2 que faltan, de los 10, 2 de cada 10 están a punto de caer en la pobreza. Es decir, que tienen algún grado de vulnerabilidad en algún tipo de tópico que analiza el Coneval y que, pues desgraciadamente, si no se hace algo al respecto, estos 2 de cada 10 mexicanos podrían caer en pobreza. Entonces, estamos hablando que México tiene 55 millones de personas que viven en situación de pobreza, algún tipo de pobreza o pobreza multidimensional. De los cuales pues desafortunadamente no se ven grandes avances y apenas también la OCDE, que es la Organización para la Cooperación de los Desarrollos Económicos, pues dio una observación importante también al gobierno federal respecto a la vivienda, que es uno de los factores también importantes para denominar si hay pobreza patrimonial o no entre los mexicanos. Y esto porque este organismo observó que las políticas de entrega de viviendas, así como su estructura, pues no son las adecuadas. En fin, podemos ver con estos datos del Coneval que la verdad no hemos avanzado significativamente en la materia. Pero el gobierno federal tiene un argumento que realmente tenemos que tomar en cuenta y analizar, que estamos hablando de la población. Para el gobierno federal, parte importante de que no se hayan dado grandes avances en la lucha contra la pobreza es porque México tiene cada vez más habitantes. Y aparte de eso, muy concentrados en algunas zonas urbanas que desafortunadamente han incrementado los cinturones de miseria. Tenemos que analizar al respecto y tenemos que pensar no solamente a dejarle la tarea a los gobiernos y a los organismos internacionales, sino que también nosotros pongamos nuestro granito de arena. ¿Cómo? Pues planificar la familia, no solamente desde un aspecto únicamente de integrantes familiares, del número de hijos, no. Tenemos que planificarla en todos los sentidos, es decir, de saber qué planes tenemos como familia para un mediano y largo plazo. No solamente tener familia porque sí, no verlo como un tabú religioso o social, sino también verlo como parte importante de la familia. Y recuerden que la mayor empresa que tenemos que tener los mexicanos es la familia, porque las familias son el núcleo de toda sociedad y México, por supuesto, necesita redoblar los esfuerzos para que la planificación familiar lo lleve de manera periódica a combatir los índices de pobreza. Les invito a reflexionar al respecto y ojalá pues en un futuro no muy lejano podamos revertir este lastre que llevamos más de medio siglo y no podemos mejorar los índices. Muchas gracias.